Capítulo 1. La mañana tranquila de Santiago. El barrio San Joaquín, situado al sur de Santiago, estaba envuelto en una calma que no presagiaba nada bueno. Había venido aquí para escuchar la increíble historia de Emilio Herrera, un niño de 5 años que vivía en este barrio. Las personas de los alrededores afirmaban que el niño susurraba cosas extraordinarias sobre su madre. Me había propuesto observar y relatar los hechos de forma objetiva. Cuando llegué a la casa de Emilio y llamé al timbre, me abrió la puerta María Valdés, afectada por todos estos acontecimientos y con los efectos de los mismos reflejados en su rostro. La madre de Emilio me invitó a pasar con la esperanza de que pudiera dar una explicación a las cosas que su hijo decía sobre ella. Su actitud general denotaba más miedo y preocupación que desesperación. Emilio, sentado en un rincón de la habitación, me miró de una forma extraña, impropia de un niño. Bajo esa mirada, intuí que Emilio ocultaba acontecimientos muy diversos. Antes de que pudiera preguntarle nada, el niño me dijo: «Hoy también lo escuché». María Valdés, asustada, preguntó: «¿A quién has oído, Emilio?». La respuesta del niño heló la habitación. «Al hombre que dice tu fecha». María se arrodilló, tomó el rostro del niño entre sus manos y le susurró con miedo: «Mi amor, ¿quién te dice eso?». Emilio respondió sin dudar: «El mismo de siempre, el que me hablaba antes de venir aquí». Esta frase parecía expresar un recuerdo que el niño traía consigo de otro lugar, de otro tiempo. Era espeluznante que un niño de esa edad utilizara un lenguaje tan claro y desapasionado. Incluso las sombras que se deslizaban por las paredes de la casa parecían escuchar lo que se decía. Mientras escribía palabra por palabra en mi cuaderno, me di cuenta de que el niño me miraba fijamente. «¿Me puedes decir a mí también esa fecha?», le pregunté. Emilio inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado y respondió con un tono totalmente ajeno a cualquier expresión infantil: «No debo decirlo todavía». María no pudo soportarlo más. Se sentó en su silla y, tratando de contener los sollozos, dijo: «Por las noches se despierta sobresaltado. Dice: ha vuelto a oírse. Pero no hay nadie, no hay nada». En ese momento, Emilio se volvió hacia mí y, como si fuera a dar una explicación, susurró: «No es un sueño, es mi recuerdo». Se hizo el silencio en la habitación. Ni siquiera el ruido metálico de un autobús que pasaba por la calle podía disipar esa frase. No había nada de ordinario en este caso. El comportamiento del niño contenía más que una coincidencia. Era un patrón de asociaciones. Era como si se estuviera abriendo una puerta desconocida. María se detuvo en el umbral de la puerta, con la voz casi quebrándose. «Por favor, ayúdenme. Lo que dice mi hijo no puede ser verdad. Pero, ¿y si lo es?». Esa pregunta era solo el comienzo de la historia y hasta yo temía escuchar la respuesta. Capítulo 2. Las primeras grietas. Por la tarde volví a casa para escuchar a Emilio de nuevo con detenimiento y detalle. El ambiente en el barrio era más pesado. El cielo parecía más bajo. Era como si un velo hubiera caído sobre Santiago. Encontré al niño en el patio, sin ningún juguete en las manos, mirando fijamente a un punto. Cuando me acerqué, me susurró. Hoy me habló más claro. La calma de su voz contrastaba con su edad. «¿Qué te ha dicho?», le pregunté. Sin apartar los ojos de mí, respondió: «Dijo que mi madre no recordará el día, pero yo sí». Esta frase conmovió profundamente a María. La mujer preguntó con las manos temblorosas: «Emilio, ¿quién es esa persona? ¿Por qué dice esas cosas?». El niño respondió sin pensarlo: «Es alguien que me conoció antes». Esas palabras me detuvieron por un momento. «¿Antes de qué, Emilio?», le pregunté. El niño habló como si trajera un recuerdo
que provenía de la mente de otra persona, antes de nacer aquí, cuando tenía otro nombre. En ese momento, se produjo un profundo silencio en mi interior. Las palabras no bastaban para encontrar una explicación racional. María se arrodilló y, desesperada, tomó las manos de su hijo. «Cariño, no me digas esas cosas. No hay nada malo en esta casa. Son solo imaginaciones». Emilio cerró los ojos y negó con la cabeza. «No es imaginación, es mi vida pasada. Tan claro, tan definitivo. No era normal que un niño de 5 años dijera algo así». Yo, al menos por reflejo académico, amplié la pregunta. «¿Y quién eras en esa vida?». Emilio pensó un momento y luego susurró. «Fui hijo de una mujer que murió, como tú vas a morir». María retrocedió, como si las palabras que había oído le hubieran cortado la respiración. La palidez de su rostro hacía palidecer incluso el color de las paredes. El sonido del viento que soplaba en el interior de la casa también había desaparecido. Era como si el tiempo se hubiera detenido por unos segundos. Las palabras del niño no eran solo fragmentos de una pesadilla, sino una serie de datos sistemáticos y repetitivos. Podría ser la puerta de entrada a una anomalía que debía investigarse. María finalmente habló con voz temblorosa. «¿Por qué haces esto, Emilio? ¿Para asustarme?». El niño negó con la cabeza y respondió lentamente. «No quiero asustarte, solo quiero que estés lista». Y en ese momento, la tranquila tarde de Santiago ocultaba una realidad mucho más oscura. Esta historia acababa de empezar, pero ninguno de nosotros sabía a dónde nos llevaría. Capítulo 3. Recuerdo oscuro. Cuando volví a la casa a la mañana siguiente para entender lo que Emilio había dicho, María tenía una expresión diferente a la que tenía cuando abrió la puerta. Una expresión que iba más allá del miedo de una madre. Una expresión de alguien que se había visto obligado a aceptar algo. Cuando entré, vi que Emilio estaba dibujando algo en la pared con tiza. Al acercarme, me di cuenta de que el dibujo se parecía al plano de una casa desconocida. «¿Qué es esto, Emilio?», le pregunté. La respuesta fue más clara de lo que esperaba. «Mi casa anterior». María se llevó la mano a la boca, sorprendida. «Hijo, tú nunca has visto una casa así». Emilio volvió a repasar las líneas y susurró. «La recuerdo cuando murió mi madre allí». En ese momento, incluso la temperatura de la habitación pareció cambiar. Era como si la casa del dibujo se convirtiera en una puerta de sombra que se abría hacia el interior de la habitación. «¿Me puedes contar ese momento?», le pregunté. Las páginas de mi cuaderno estaban listas. Emilio se quedó en silencio un rato. Luego miró al techo y dijo: «Había fuego. Yo era pequeño también. Mi madre gritó mi nombre, pero ya no pude moverme». María intervino con voz temblorosa. «¿No será una película lo que estás contando?». Emilio negó con la cabeza. «No, lo viví antes de venir aquí». A medida que el niño continuaba contando, el ambiente de la habitación se volvía más pesado, y María respiraba con dificultad. «¿Y cómo sobreviviste?», preguntó la mujer. Emilio respondió con una expresión de dolor en el rostro. «No sobreviví, por eso volví». Que un niño de 5 años hablara con tanta tranquilidad de su propia muerte se convertía en una realidad que desafiaba cualquier explicación científica. Tras estas palabras, María se derrumbó en la silla sollozando. «Dios mío, ¿qué está pasando?», susurró. En ese momento, incluso yo tenía dificultades para mantener mi imparcialidad como observador. Que un niño produjera de forma espontánea recuerdos tan detallados de vidas pasadas iba más allá de los fenómenos conocidos. Emilio volvió a mirarme y añadió un círculo sobre la puerta que había dibujado con tiza. «Aquí comenzó todo», dijo. «¿Qué comenzó aquí?», pregunté. El niño respondió entrecerrando los ojos. «El hombre que me habla apareció ahí». Esta frase revelaba que la historia no solo era extraña,
sino que también tenía un profundo significado. La voz del hombre, que resonaba en la mente de un niño, no podía ser solo psicológica, ya que la coherencia de su relato no variaba a lo largo de su vida cotidiana. Con cada minuto que pasaba, sentía que este caso se alejaba cada vez más de las explicaciones comunes. Capítulo 4. El origen de la voz. Por la tarde, volví a hablar con Emilio y le dije que saliera fuera. El viento de Santiago soplaba entre las calles dejando tras de sí un seco murmullo. Emilio se sentó en el borde de la acera, balanceando los pies y mirándome. «Quiero decirte algo», dijo. «Ya lo recuerdo todo». «¿Dices que lo recuerdas todo?», le pregunté. El niño inclinó la cabeza y susurró. «Sí, incluso su nombre». Me quedé sorprendido. «¿El nombre de quién?». Emilio levantó la mirada y dijo en un tono casi inaudible. «El hombre que me habla se llama Aurelio». Ese nombre quedó suspendido en el aire. Aurelio. Aunque es un nombre común en la cultura española, era sorprendente que un niño lo mencionara de una manera tan misteriosa. Cuando María se acercó a nosotros, preguntó con profunda preocupación: «¿Quién es ese hombre, Emilio? ¿Por qué te habla?». La respuesta de Emilio fue aún más inesperada. «Porque fui él». Sentí que mi corazón se detenía por un instante. «¿Entonces tú eras Aurelio en tu vida anterior?», le pregunté. Emilio respondió sin dudar. «Sí, y morí frente a mi madre». María estuvo a punto de gritar, pero se contuvo. «Yo no puedo soportarlo», dijo temblando. En ese momento, Emilio pronunció otra frase inesperada. «Y ahora siento que pasará lo mismo contigo». Esas palabras no solo apuntaban al pasado, sino también a un oscuro vínculo con el futuro. María retrocedió con lágrimas en los ojos. «¿Qué quieres decir, Emilio? ¿Me va a pasar algo?». El niño apartó la mirada y murmuró: «La fecha está cerca». Tuve que intervenir. «¿Cómo sabes esa fecha?». Emilio se volvió hacia mí con el rostro pálido. «Porque ya lo viví, y también la vi morir». En ese momento, lo que se contaba no era solo una reencarnación, sino la repetición de un ciclo, como si el alma se viera obligada a volver a pasar por el mismo dolor. María se arrodilló desesperada y quiso abrazar a su hijo, pero Emilio echó la cabeza hacia atrás. «No debes abrazarme ahora, no hasta que entiendas». Esa frialdad no era la de un niño, sino la expresión de una conciencia que cargaba con el peso de otra vida. Esa noche, mientras caminaba por las calles de Santiago, solo una pregunta daba vueltas en mi cabeza. La puerta que se abre en la mente de este niño, ¿a dónde conduce? Capítulo 5. Los expertos se sientan a la mesa. Al día siguiente, a petición de María, 2 expertos acudieron a la casa: la psicóloga infantil, doctora Lucía Meneses, de la Universidad de Chile, y el investigador del comportamiento, doctor Rodrigo Palma. Yo también asistí a la sesión como observador. Emilio se sentó en la silla balanceando sus piececitos y miró a los doctores sin ningún tipo de timidez. La doctora Meneses le habló con delicadeza. «Emilio, ¿nos puedes repetir lo que nos dijiste ayer?». La respuesta del niño fue inquietantemente tranquila. «No me gusta repetir, pero está bien». El doctor Palma abrió la grabación. «¿Quién es Aurelio?», preguntó. Emilio inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado y respondió: «Era yo. Viví en un pueblo lejos de aquí». El doctor Meneses tomó nota inmediatamente. «¿Nos puedes decir el nombre de ese pueblo?». Emilio susurró sin dudar: «San Ignacio del Valle». En Chile existía realmente un pueblo con ese nombre, lo que dejó atónitos tanto a los médicos como a mí. La siguiente pregunta fue más específica. «¿Cuándo murió tu madre?», preguntó el doctor Palma. Los ojos de Emilio se congelaron y habló sin apenas mover los labios. «El 12 de marzo». Al oír esa fecha, María se enderezó en su silla y se quedó sin aliento. En ese momento,
Nadie entendió por qué le había afectado tanto, pero el horror en su rostro dejaba claro que esa fecha tenía un significado especial para ella. El doctor Meneses puso sobre la mesa el plano de la casa que había dibujado el niño. ¿Has hecho tú este dibujo, Emilio? El niño asintió con la cabeza. Sí, mi casa cuando morí. El doctor Palma miró el dibujo y frunció el ceño. Este plano es típico de los antiguos asentamientos del norte. ¿De dónde puedes saber eso? La pregunta quedó en el aire. Nadie tenía la respuesta. Para profundizar aún más en la sesión, el doctor Meneses intensificó el contacto visual. Dijiste que oías una voz. ¿Qué te dice esa voz? Emilio respondió con seriedad, sin ningún tono emocional. Me avisa lo que va a pasar, igual que antes. María intervino con miedo. ¿Le dices lo que le va a pasar? ¿Me dices lo que me va a pasar? Emilio apartó la mirada. No debería decirlo así, pero sí. Esa frase acalló todas las explicaciones lógicas de la sala. Ya no estábamos escuchando a un niño, sino a una memoria que cargaba con el peso de otra vida. Al final de la sesión, el doctor Palma se acercó a mí en silencio. En este caso, se están traspasando los límites de lo racional, dijo. O bien tiene una capacidad de memoria extraordinaria, o estamos ante algo que no podemos explicar. En ese momento, sentí en mi interior ese frío vacío que se encuentra al límite del conocimiento científico. Capítulo 6. Tras la pista del sonido. Unos días más tarde, con el fin de profundizar y comprender mejor la investigación, busqué y traté de encontrar el pueblo del que Emilio había hablado, San Ignacio del Valle, que había saltado a la fama en la década de 1980 por un gran incendio. En los archivos se indicaba que un niño llamado Aurelio López había muerto en ese mismo incendio. Esta información coincidía exactamente con lo que Emilio había dicho. No era una coincidencia, era una conexión que había que explicar. Cuando le mostré esta información a María, se quedó pálida. «Dios mío, ¿puede ser cierto todo lo que ha dicho?», susurró. En ese momento, Emilio entró en la habitación. Miró el viejo recorte de periódico sobre la mesa y se le heló la mirada. Sí, esa fue mi casa. En ese momento, con una certeza que ninguno de nosotros esperaba, la línea entre las dos vidas se difuminó. María vio la fecha del recorte y preguntó con voz entrecortada. «Emilio, ¿por qué siempre dices 12 de marzo?» La respuesta del niño fue aún más dura. «Porque también será tu fecha». Esas palabras fueron tan duras que podrían haber roto incluso la frialdad de las paredes. María se desplomó en su silla y comenzó a llorar. «¿Por qué dices eso? ¿Qué tiene que ver eso conmigo?». Emilio respondió con calma. «Porque el ciclo se repite». Esas palabras iban mucho más allá de los análisis científicos. El ciclo, la repetición, la fecha. Todas las palabras eran como piezas de un rompecabezas invisible. Con el corazón latiendo rápidamente, le pregunté al niño, «¿Quién te ha dicho eso?». Los ojos de Emilio se oscurecieron. «Aurelio, o sea, yo mismo». Ante esta extraña expresión, todos nos quedamos en silencio. ¿Era el reflejo de una conciencia que hablaba con él? ¿El eco de un trauma? ¿O un fragmento de información procedente de otro tiempo? La respuesta no aparecía por ninguna parte. María finalmente habló con voz temblorosa. «No estoy enferma, no tengo ningún problema. ¿Por qué iba a pasar algo así?». Emilio susurró sin levantar la cabeza. «Yo tampoco estaba enfermo, pero pasó igual». En ese momento sentí un peso en el estómago. Ver que la vida cotidiana que transcurría por las calles de Santiago no era consciente de la inexplicable oscuridad que reinaba en esa casa, me produjo una extraña sensación de dolor. Al final de ese día, escribí en mi cuaderno la siguiente frase: «La memoria de un niño es un eco silencioso de la historia
¿O es un secreto que aún no estamos preparados para comprender? Capítulo 7. La verdad que se filtra por la grieta. María llevaba días sin dormir bien. Las arrugas de su rostro se habían acentuado y su mirada parecía estar constantemente huyendo de algo. Esa mañana, cuando me recibió en la puerta, me dijo con voz apagada: «Ya no lo reconozco, no parece Emilio». Cuando entré, el niño estaba junto a la ventana, mirando el cielo gris. Sin volverse, dijo: «Hoy vendrá otra vez. No le gusta cuando tengo miedo». La serenidad de esa frase era más propia de un hombre maduro que de un niño. María se acercó a él con un estremecimiento. «¿Quién vendrá, Emilio? ¿Por qué hablas así?». El niño se volvió lentamente y la miró. La oscuridad de sus ojos llenó la habitación. «Aurelio, viene para recordarme». María se quedó sin aliento. «¿Qué te quiere recordar?», preguntó. Emilio habló esta vez en un tono más suave, pero con una claridad que le puso los pelos de punta. «Lo que te va a pasar, lo que ya viví con mi otra madre». Esas palabras destrozaron su instinto maternal. María se derrumbó sobre sus rodillas desesperada. «Soy tu madre, Emilio, no soy tu pasado. ¿Por qué dices esas cosas?». Emilio inclinó la cabeza hacia un lado y respondió con una madurez superior a su edad. «Sé que eres tú, pero la historia se repite. No puedo cambiarla». Esa frase era tan pesada como la resignación de un anciano que habla del destino. Intervine y le pregunté con el tono más tranquilo posible: «¿Y dónde está Aurelio ahora? ¿Cómo lo ves?». El rostro de Emilio se iluminó por un instante, pero luego volvió a quedarse inexpresivo. «No lo veo con los ojos, lo siento aquí». Señaló su pecho. Luego añadió: «Y me dice que no te alejes, porque pronto entenderás». Esa vaga amenaza nos sobresaltó a todos, incluido yo. En ese momento, un zumbido similar a un leve ruido eléctrico recorrió el interior de la casa. Por supuesto, no se trataba de un fenómeno físico, pero silenció a todos los presentes en la habitación al mismo tiempo. María murmuró con voz temblorosa, como si se lo preguntara a sí misma: «¿Qué sabes de mí, Emilio? ¿Qué ocultas?». El niño apartó la mirada y solo dijo una frase: «La fecha se acerca más rápido que antes». María se derrumbó al oír esas palabras. Sus hombros se sacudían ligeramente y un llanto silencioso se extendía por su cuerpo. Quiso acercarse a su hijo, pero Emilio dio un paso atrás. «No debes tocarme cuando recuerde». Ese rechazo fue como una fría puñalada en el corazón de la madre. Ya era imposible distinguir si Emilio hablaba desde su propia conciencia infantil o desde el eco de Aurelio. A medida que avanzaba el día, la casa se sumió en un pesado silencio. Todos esperaban que llegara una voz, que se filtrara un recuerdo, que se revelara una verdad. Ese día escribí en mi cuaderno la siguiente nota: «En este caso, ya no se trata solo de reencarnación, es una línea repetitiva del destino la que habla». Capítulo 8. El punto de ruptura. Al día siguiente se produjo un auténtico caos. Cuando María me llamó, su voz temblaba. «Por favor, ven enseguida. Emilio no está bien». Cuando llegué a casa, María estaba de pie en medio del salón, señalando la pared con la mano. A lo largo de la pared había una serie de fechas escritas con tiza, cada una debajo de la otra, como si formaran una línea temporal. En la parte inferior había una fecha que se repetía de forma llamativa: 12 de marzo. Emilio estaba sentado en el borde del sillón, encogido. Tenía la mirada fija en las fechas de la pared. Cuando me acerqué a él, le hablé con la voz más suave posible. «¿Escribiste tú estas fechas?». El niño respondió tras un movimiento silencioso, similar a un trago saliva: «No fui yo, fue él. Me hizo recordar todo». La resignación de esa frase indicaba que el niño se había rendido por completo a la presencia interior
con la que ahora creía estar hablando. María se acercó a la pared con horror y pasó el dedo por encima de la fecha. 12 de marzo. Pero, ¿por qué se repite aquí así? Emilio levantó la cabeza con una gravedad impropia de su edad. Porque así termina, igual que antes. María se le llenaron los ojos de lágrimas y preguntó con voz temblorosa: ¿Qué termina, Emilio? ¿Yo? ¿Esta vida? Antes de responder, los ojos del niño se empañaron, lo que hacía presagiar la gravedad de lo que iba a decir. No sé si termina o si empieza de nuevo. El aire de la casa parecía congelado. En ese momento, ni siquiera se oía el ruido de los coches que pasaban fuera. Emilio se levantó lentamente y se acercó a la pared. Con la punta del dedo, tocó la fecha que correspondía a su altura. Aquí pasó con mi otra madre, y aquí pasará contigo. Estas palabras hicieron que a María se le doblaran las rodillas. La mujer se derrumbó como un alma destrozada. Yo, tratando de mantener mi distancia profesional, le hice una pregunta a Emilio. ¿No es posible cambiar esto? ¿Siempre pasa lo mismo? El niño negó con la cabeza. Aurelio dijo que el tiempo no se mueve, solo nos traga. Esta frase no era solo una explicación metafísica, sino más bien un lamento sobre la naturaleza del tiempo. María quiso abrazar a su hijo entre lágrimas, pero Emilio volvió a retroceder. Esta vez, su voz era un susurro quebrado. No puedo consolarte, porque cuando lo intenté, fue cuando ella murió. Esta frase se extendió por toda la habitación como la huella de un trauma vivido. Al salir de casa esa noche, bajo la luz temblorosa de las farolas, una sola frase resonaba en mi interior. El pasado, a veces, no solo se recuerda, se revive. Capítulo 9. La noche en que la historia se reabrió. Esa noche había una espesa niebla sobre Santiago. Ni siquiera la luz titilante de las farolas podía disipar la tensión que se cernía sobre el barrio. Cuando María me llamó, su voz era tan ronca que las palabras le salían con dificultad. Ven, por favor, ven, hoy ha pasado algo diferente. Cuando entré en casa, el aire del interior parecía estar comprimido por una carga invisible. Emilio estaba de pie en medio del salón, con los brazos extendidos a los lados, mirando al vacío. Sin volverse, dijo: «Ya está aquí». Estas palabras sumieron la habitación en un silencio gélido. María dio un paso hacia su hijo, pero la voz de Emilio la hizo retroceder. «No te acerques, madre. Hoy es cuando lo entiendo todo». En esa frase había tanto resignación como una conciencia que no podía definir. Era como si en la mente del niño, el pasado, el presente y el futuro estuvieran alineados. Tragué saliva y pregunté: «¿Quién está aquí, Emilio? ¿Qué ves?» El niño giró lentamente la cabeza hacia la izquierda, señaló un rincón vacío y susurró: «Aurelio». Luego comenzó a explicar, como si estuviera reproduciendo una escena grabada de un documental. Él murió así, parado, escuchando a su madre llorar, y yo también lo vi desde afuera, como si no fuese mi cuerpo. María cerró los ojos, con la voz temblorosa. «Mi amor, por favor, para, solo debe de ser una pesadilla». La respuesta de Emilio fue de las que rompen el corazón de una madre. «No es un sueño. Es un recuerdo vivo». En ese momento, un profundo murmullo de origen desconocido recorrió la casa. No era un sonido físico, sino más bien el murmullo de un sentimiento, como si el tiempo mismo se filtrara desde dentro con un gemido. Emilio, sin moverse, murmuró como si hablara al vacío. «Aurelio dice que la fecha está sellada, que no hay escapatoria». Al oír estas palabras, María soltó un grito ahogado. «¿Por qué dice mi fecha? ¿Qué he hecho? ¿Por qué yo?». Mientras yo intentaba calmarla, los ojos de Emilio se oscurecieron de repente, como si una sombra se hubiera posado en la mirada del niño. Habló en un tono lento.
Porque eres igual que ella, porque la historia busca repetirse. Ya no solo el niño, sino incluso las paredes de la habitación parecían susurrar sobre qué fecha hablaba, de qué muerte hablaba. María, a pesar de la presión invisible de las paredes, caminó hacia Emilio. Con voz llorosa, dijo: «Dime que no es verdad. Tú eres mi hijo». Emilio, por primera vez, respondió con una determinación mezclada con un sutil dolor. «Soy tu hijo, pero también soy él, y las dos vidas están aquí ahora». Estas palabras eran la señal más poderosa de que dos líneas temporales se habían unido en un solo cuerpo. En ese momento, Emilio se llevó la mano al pecho y su respiración se aceleró. Mientras se derrumbaba de rodillas, dijo con dolor: «Está pasando». Igual que antes, él sintió esto antes de morir. María corrió hacia su hijo, pero Emilio extendió la mano para detenerla. «No, si me tocas será más rápido». Esa frase resonaba en la casa como una profecía invisible que rebotaba en las paredes. Aquella noche, la oscuridad que se cernía sobre Santiago no era solo la de la noche, sino la de la historia, la muerte y las líneas desconocidas del alma. Y todos nosotros respirábamos en medio de algo inexplicable. Capítulo 10. A las puertas del ciclo. A la mañana siguiente, el 12 de marzo, reinaba un silencio extraño sobre Santiago. El cielo no estaba despejado, pero tampoco estaba oscuro. Era como si el sol no hubiera salido, como si solo quedara el último aliento de la noche. Esa fecha, la que Emilio había repetido innumerables veces, ya estaba a las puertas. Cuando María abrió la puerta, su rostro mostraba los signos de alguien que lucha contra su destino. «Hoy no pasará nada. No puede pasar», dijo. Pero su voz no creía en sus propias palabras. Emilio estaba sentado en medio del salón, dibujando con los dedos un círculo invisible en el suelo. Cuando me acerqué a él, levantó la cabeza y, sin dudar, dijo: «Hoy es el día en que entenderás todo». «¿Qué voy a entender, Emilio?», le pregunté. El niño sonrió levemente. En esa sonrisa había tanto una despedida como una aceptación. «Que el tiempo no cambia, solo repite lo que ya fue». María intervino con pánico. «No me pasará nada. Estoy muy bien, estoy sana. Es solo una creencia errónea». Emilio volvió los ojos hacia su madre. Esa mirada contenía un peso que un niño de 5 años no podía soportar. «No es tu cuerpo el que sabe, es tu alma». Con esa frase, las rodillas de la mujer se doblaron. La sostuve del brazo para que no se cayera. De repente, Emilio pareció quedarse sin aliento. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Sus pupilas se dilataban. Le pregunté con miedo: «¿Qué pasa, Emilio? ¿Ves algo?». El niño fijó la mirada en el vacío y pronunció las palabras como si salieran de la boca de otra persona. «Está aquí. Él viene a buscarla». María gritó: «¿Quién viene? ¿Quién viene a buscarme?». Emilio inclinó la cabeza hacia un lado y susurró: «Aurelio». De repente, a pesar de que no había viento, un frío intenso atravesó la casa. Las cortinas se movieron ligeramente y la luz parpadeó por un instante. Fue un momento sin explicación física. El tiempo pareció detenerse por unos segundos. Emilio levantó la cabeza y miró a su madre. «Aurelio dice que no es muerte, es regreso». Al oír estas palabras, María se arrodilló y gritó entre lágrimas: «¡No quiero ir a ningún sitio!». El rostro del niño se tranquilizó y recuperó el aliento. Con la serenidad de un adulto, se levantó y se acercó a su madre. De forma inesperada, le puso la mano en la mejilla a María. «No te asustes, yo te recordaré». María, al oír estas palabras, quiso abrazar a su hijo entre sollozos, pero Emilio dio un paso atrás. «Ahora sí puedes abrazarme, porque ya entendiste». En ese momento, María abrazó a su hijo. Y justo cuando se produjo ese abrazo, el frío que había en la casa
se detuvo de repente. El viento se calmó, la luz se estabilizó. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. Pero en ese momento, la frase que Emilio me susurró al oído me puso los pelos de punta. El ciclo ya empezó. Ese día no ocurrió ningún suceso físico. Nadie murió, nadie desapareció. Pero el rostro de María cambió por completo ese día. Era como si hubiera visto algo, como si hubiera regresado de un recuerdo que no era suyo. En ese momento comprendí que los ciclos no comienzan con la muerte, sino con el descubrimiento. Escribí mi última nota en mi cuaderno con esta frase: ¿qué es realmente más aterrador? ¿La muerte en sí misma o el hecho de que el alma se vea obligada a volver por el mismo camino? Y ahora, esa pregunta, cuya respuesta aún desconozco, resuena en mi mente. ¿Cuántas veces debe vivir un alma el mismo destino?